Hola de nuevo, amigos del canal, dentro de nuestra sección en la que repasamos capítulos que nos encantan de las series que estamos viendo, la mayoría que nos encantan también. Hoy no podíamos dejar escapar una de las últimas que hemos visto, una de las últimas series que se han incorporado al catálogo de Netflix, una serie además hecha aquí y, de hecho, en parte rodada en nuestra ciudad, en Barcelona, y que nos ha encantado. Así que, sin más dilación, vamos con ello. Hoy, el mejor capítulo de El Inocente, con Isán Vallés y Dani Ruiz, la guarida del Titán. Por fin nos ha tocado a nosotros robarle a Estados Unidos una idea, porque El Inocente es una serie que se basa en un libro de Harlan Coben, llamado igual El Inocente, y hemos sido nosotros los que hemos ido a la biblioteca americana a coger ese libro y a convertirlo en una serie que está muy bien, de Oriol Paulo. Una serie de 8 capítulos que se divide un poquito, al menos al principio, en personajes, contando sus historias para que nos den pistas, piezas de este puzzle que al final, en el capítulo 7 y sobre todo en el 8, se acaba cerrando del todo. Y bueno, tengo la duda de si en la novela está escrito de la misma manera, como si fuera, ¿no?, George Martin en Juego de Tronos, con diferentes capítulos para cada persona y cada persona no solo hablándolo, sino viéndolo desde su punto de vista, que eso también es lo interesante de esta serie. Nos van diciendo qué ocurre. A partir de ahí, pues estas cosas, estos personajes que a mí me gustan, que tienen un doble fondo, que quieren, pues, en fin, tener una vida normal, tener una vida plácida, conocen el amor, pero el pasado siempre les atrapa. Hay que ser buenos, chicos, porque si eres malo y luego quieres ser bueno, a lo mejor el pasado siempre te atrapa. Incluso siendo bueno, si tienes un pequeño accidente, como le pasa al personaje de Mario Casas, además de meterte en la cárcel, tendrás tortícolis para toda tu vida. Sí, luego supongo que hablaremos un poco de Mario Casas, pero tenemos que decir que la serie nos ha convencido, nos ha gustado mucho, que es un tipo de serie que a lo mejor aquí no habíamos visto demasiado, no me gusta decirlo, pero en el fondo mucha gente ha pensado que era una serie que parece americana, no es un comentario hecho para denostar lo que se hace aquí, ni muchísimo menos, pero la temática, la trama, la narrativa no estamos tan acostumbrados a verlas en productos hechos en España y aquí está fantástico. Tiene una colección de personajes bestial, carismático, tiene un entrelazarse las historias que es sublime. Acabas un capítulo y necesitas ver el siguiente porque te dejan con esas ganas de ir rellenando los huecos, de ir poniendo las piezas del puzzle y eso es fantástico. En una serie así, tenemos que decir, y esto, pues bueno, es así, que en nuestro caso concreto no acabamos de estar cómodos con algunas de las elecciones del cast, no porque sean malos actores y malas actrices, sino porque no nos acaban de encajar con los personajes, pero desde luego creo que sin ningún tipo de duda se va a convertir en una de las series más destacadas y más destacables de este 2021 por méritos propios. En una serie de 8 capítulos y que además nos hemos zampado en 2 o 3 días porque no podíamos dejar de verla, seleccionar solo un capítulo es difícil e incluso diríamos que es injusto, Isam, pero en este caso nos hemos quedado con el número 4 por un par de motivos y es un capítulo que empieza diciendo te llamas Ibai Saez. Exactamente, te llamas Ibai Saez, tienes 44 tacos y eras portero de discoteca y ahora estás metido hasta el fondo en una cosa muy turbia. Es ese personaje con patillas que pensamos al principio de la serie que, en fin, podría ser el cerebro, ¿no?, el constructor de toda esta trama que va contra el personaje de Olivia. Pero en realidad no, en realidad es un pelele y en este capítulo descubrimos que es un pelele además con pocos herbores, ¿no? En fin, incapaz de planear absolutamente nada, ni siquiera lo que tiene para cenar esa misma noche. Conecta con el capítulo en que el personaje de Mario Casas va al hotel por su mujer, a
creemos que hay una pequeña pelea, ¿no? O vimos que hay una pequeña pelea y en este capítulo sí que hay una pelea. Pasan diferentes cosas, explica más trama de la monja que no lo era, explica más trama de José Coronado, pero sobre todo nos quedamos con este capítulo, que ya hemos comentado que todos son prácticamente estructurales y son estructuralmente iguales y te van dando información. Lo bueno de este es el salto cualitativo respecto a la información que ya teníamos de los 3 previos, pero con el desenlace final, ¿no? Con el cliffhanger de que te expliquen que Candance por fin es el personaje también de Olivia, lo que hace es un clic en tu cabeza con toda esa información y convertirte en un espectador que simplemente estabas flipando con todo lo que estaba ocurriendo y con todo lo que estaba pasando, a tener suficientes piezas como para poder elaborar una hipótesis respecto a todo lo que estaba pasando. El hecho de pasar de espectador que simplemente está viendo las cosas a espectador que está analizando todo lo que ocurre y que está empezando a ver más allá y ver en el futuro, pues es lo que creemos que ha convertido este capítulo 4 en el mejor capítulo de la serie. Y aunque no te puedes convertir en un espectador proactivo, evidentemente, porque tú esperas a que te vayan dando la información, pero eres proactivo en el sentido de querer saber, de empezar a elucubrar, aunque sea de forma inconsciente, por qué irá por aquí, quién será este personaje, qué habrá pasado con aquel. Y eso, como decíamos antes, es una virtud tremenda que tiene la serie, desde el principio hasta el final, pero que en este capítulo, como decís, da ese paso importante para que tú empieces a decir, amigo mío, ahora conecto aquello otro, y esto que queda por aquí, tengo ganas de conectarlo también, ¿no? Es una pasada. En ese sentido, por ejemplo, a mí el personaje de Ibai Sáez, tengo que reconocer que no diría si le cogí cierto cariño, porque no se le puede coger cariño a un tipo tan despreciable, pero en el fondo piensas, si es que es eso, si es que no da para más, si es que lo han utilizado, siempre ha estado en manos de, ¿no? El matón a sueldo de Aníbal Ledesma, después el matón a sueldo de Gallardo, siempre intentando posicionarse en un lugar que parece que no le corresponde, ¿no? Siempre intentando aspirar a un piso más arriba del que seguramente le pertocaría por su naturaleza. Y también tengo que decir que cuando vemos las imágenes del pasado, cuando hacía de portero de esa discoteca, ese lado canalla macarra con esas patillas, a mí pues me fascina. No podemos decir que no. Aquí empezamos a entender, como decías, muchas cosas, porque veíamos imágenes, aquellas imágenes que le enviaba el propio Ibai al personaje de Matt, y decías, pero si esta chica tiene el pelo corto y es morena, ¿cómo sale ahora con esta melena rubia y larga? Y dices, ahora lo conecto, ¿no? Y ahora entiendo por qué. Ese es un personaje también que nos va a dar en el capítulo siguiente mucha pena, porque realmente sí es una persona desgraciada a la que la vida le ha dado palos por un tubo. Pero bueno, ya sabéis que nosotros desde hace muchísimo tiempo estamos totalmente enamorados de Aura Garrido, de todo lo que hace. Vamos a ir a muerte con ella. Y aquí también, si no recuerdo mal, es el capítulo en el que vemos que el bueno de Ibai Sáez muere de un disparo, que esto no vamos a resolverlo hasta justo el final del capítulo 8, pero también creo que en este capítulo, aunque ya empezamos a atar cabos, se abren una serie de puertas que nos van a llevar a los 4 capítulos siguientes a lo más jugoso de la serie, probablemente. Sí, el desenlace, ¿no? Nos están dando todas las piezas. Seguramente el 5.º capítulo, el siguiente, que es precisamente el que nos habla de Candance y de Olivia, es el que ya pues da toda la información de relevante y a partir de ahí se desarrolla todo el desenlace. Bueno, has hablado de Aura Garrido, que estamos absolutamente enamorados de ella desde que la vimos en el Ministerio del Tiempo, que funciona muy bien ese personaje en el Ministerio del Tiempo, ¿no? Esa especie de rata de biblioteca, pequeñita, sabionda, un poco irritante, está muy bien. Aquí el personaje es curioso porque lo comentamos al terminar la serie, ¿no? El personaje de Olivia está muy bien, pero el personaje de Candance
No sabemos si acaba de funcionar, ¿no? Seguramente también, gracias a que el personaje de Olivia funciona tan bien, pues jamás nos hubiéramos imaginado que pudiera acabar siendo una prostituta. Pero claro, el problema es que es la mejor prostituta del burdel. No sabemos si acaba encajando en el perfil. Yo afortunadamente puedo decir que jamás he estado en un burdel, con lo cual pues no sé sinceramente cuál es la mejor prostituta, pero no te la imaginas así, ¿no? En los arquetipos. Tampoco he visto nunca a un leñador que tiene que matar un conejo para no arrancarle el corazón a Blancanieves, pero tampoco me lo imagino como yo, me lo imagino como Chris Hemsworth. Sí, es bastante probable, aunque a lo mejor nos llevaríamos alguna sorpresa, no lo sé. Sí que es cierto que dentro del personaje que construye ella como Candance, en esos momentos en que la vemos más vulnerable, más sometida a Aníbal, en momentos que vamos a ver en capítulos siguientes, ¿no? Donde ella tiene que empuñar incluso un arma, ahí sí vemos ese reflejo de lo que va a ser luego Olivia, más timorata, más, ¿no?, sobrepasada por todos los acontecimientos, y por eso también, como decís, nos cuesta verla como una persona con esa actitud, pero hay que decir que esto lo vemos en muchos actores, actrices, en cantantes y en estrellas del rock, que en el escenario se comen el espectáculo y lo que sea, y luego es gente más bien, ¿no?, reservada, etcétera. Bueno, podría ser. Sin embargo, aquí no vamos a decir nada en contra tampoco, porque creemos que todo el elenco está a un nivel altísimo, pero yo, por lo menos en lo personal, tengo que reconocer que no encajó con Mario Casas. Lo siento mucho. Todo el elenco está a un nivel altísimo, pero hay un cast muy raro también, ¿eh? Sí que es cierto que todos son profesionales como una copa de un pino y que sacan su papel de una manera espectacular, pero es un cast un poco curioso. Y empezamos por Mario Casas. Ya te digo que es una cuestión personal y jamás voy a poner en duda su capacidad interpretativa, que nadie se lo tome por eso, ¿no? Pero me cuesta enganchar con su manera de hablar, con su dicción, sobre todo. En algunos personajes que le hemos visto, que son más arrogantes o más canallas o más brutos, creo que encaja muy bien, pero aquí, donde hace pues de un tipo normal, de hecho al que la vida vapulea, que luego se reconstruye, se estudia derecho, se hace abogado, es un tipo de cierto éxito profesional, económico. Oh, me cuesta verlo con una planta que sea menos elegante de la que yo espero. Y es un problema mío, no es un problema suyo, ¿eh?, ni muchísimo menos, pero por ahí no me acaba de encajar. Y luego, José Coronado, el que yo soy tremendamente fan, le decía el otro día a Isan que me parece el Michael Keaton español. No solo porque es un tremendo actor, sino porque hace de José Coronado. Michael Keaton hace siempre de Michael Keaton y tengo la sensación de que últimamente José Coronado hace siempre de José Coronado. Sí, sí, absolutamente. José Coronado haciendo de José Coronado. Y de hecho, cuando lo sacas de la pauta, ahora ya nos vamos directamente a los spoilers más heavy, porque estamos hablando del penúltimo capítulo. Cuando tiene que cambiar ese rol de tío duro, Seco, ¿no? de persona de hielo, a una persona más emocional que está haciendo todo esto por su familia, no te lo acabas de creer, no acaba de funcionar. Cuando se sale de ese papel de policía corrupto, que ya lo hemos visto otras veces, ¿no? También es un personaje que nos daba ciertas pistas durante la serie, que ya veíamos que, en fin, no era trigo limpio, y si además nos fijábamos un poquito con el tema de los nudillos, o si alguien ya tenía a la vista, como por ejemplo te pasó a ti, Dani, ¿no?, te tienes que convertir tú también en las personas estas que buscan rostros, ¿no?, de asesinos en serie. Tú si solo con los ojos ya viste que era Coronado, pues oye, todo el punto para ti. Tengo que decir que se lo dije a Isan antes de ver o sea, en el primer capítulo en el que sale, que parece que lo enfocan, se le ve la barba recortada, la melenita está por aquí, dije, tanta obsesión por encontrar las cintas, seguramente tiene que ser el personaje de José Coronado, que cuando está en ese registro, a mí me encanta porque transmite realmente lo que transmite ese personaje, ¿no? Autoridad, arrogancia, y lo hace absolutamente perfecto. Perfecto. Como decimos, elegimos el cuarto capítulo por lo que hemos comentado, pero podríamos elegir cualquiera, aunque no sé si quieres que comentemos ya un poquito ese final, porque con el final hemos tenido
un pequeño problema. La serie nos ha encantado, desde el principio hasta el final, la resolución, pero ¿cómo llegamos a esa resolución? ¿Cómo nos muestran esa resolución? Con esa confesión del personaje de Gonzalo de Castro, a mí me ha chirriado un poquito. De nuevo, tengo un problema, no me gustan las confesiones. Es algo que vemos La, muchísimo, muchísimo, muchísimo en series procedimentales, en series policíacas, lo vemos muchísimo. El malo que se derrumba al final y lo larga todo, con detalles sin excepción. Y yo esperaba que aquí fuera distinto, la verdad. sí, podríamos decir que la serie tiene dos finales, ¿no? En el capítulo 7 y en el capítulo 8. En el capítulo 7 se desarrolla al final pues de todo ese burdel, de la prostitución, de las cintas de José Coronado, también de Martina Guzmán, ¿no? El personaje de Kimmy Dale, que se ha transformado en una especie de asesina en serie por todo esto que le ha pasado. Ahí termina una parte de la trama y la segunda parte de la trama, que es la que se desarrolla sobre todo sobre el personaje de Mario Casas, es una especie de vendetta, de venganza, porque en el primer capítulo vemos cómo mata a un chaval, desafortunadamente por un empujón, y como comentabas tú, pues su padre parece que quiere hacerle la vida imposible. La madre del chaval tiene una relación bastante turbia con el personaje de Mario Casas, se encuentran en museos y hace que hable como si fuera su hijo muerto. Esto es muy turbio y además es una escena que está muy bien hecha porque incomoda muchísimo cuando la estás viendo. Pero sí que es cierto que al final, lo que comentas, ¿no? Ese empezar a decirlo todo solo porque la madre o su mujer en este caso lo presiona un poquito, no se acaba de entender. No tiene ninguna necesidad y no solo no tiene ninguna necesidad, sino que es que al hacerlo se está metiendo en la cárcel para los próximos 30 años como mínimo, ¿no? Con lo cual no acabas de entender las motivaciones reales por las cuales Gonzalo de Castro tiene la necesidad de contarlo todo. Ya decías tú, es algo que hemos visto muchas veces pues en capítulos de CSI o de cosas de estas, que le preguntan 3 veces si la ha matado, la 2 primeras dice que no y la tercera se echa a llorar y dice que sí y lo cuenta todo y dices tú, en fin, ¿por qué CSI? Pero en esta serie todavía chirría muchísimo más porque tienes una estructura tan compleja, tan bien hecha en los primeros 5 o 6 capítulos, que yo creo que esa estructura maravillosa, barroca, se cae por los aires cuando al final es un chiringuito de playa, ¿no? Yo hacía un poquito el símil con el que es como si en Seven, que es una estructura también espectacular, al final, cuando llega John Doe a la comisaría, dijera, sí, he sido yo, meterme en la cárcel. Y se acabará ahí la película, ¿no? Pues no, hay mucho más y ese final funciona bien para toda la película y este final no funciona bien para toda esa estructura tan espectacular que nos han mostrado en los otros capítulos. Sí, estamos diciendo esto por ponerle una pega que va mucho en relación también a nuestra manera de verlo. Ya decimos que la serie nos ha encantado y además luego nos va a regalar un pequeño extra, casi una postcréditos en la que vemos qué narices pasó en la cárcel con aquel señor que hizo salto base con un aterrizaje regulero y la que vemos que sí. Y además aquí sí que tengo que decir que me gustó mucho cómo es la escena y me gustó mucho, precisamente por lo que decía antes, porque aquí me lo creo a Mario Casas, cuando le dice, lo tiene cogido del cuello al tipo, le dice, esta vez sí, y lo lanza para abajo. Me levanté, aplaudí y dije, chapo, qué cierre más chulo, qué cierre más bueno, que me enjuagó un poquito la boca de ese sabor amargo de todo el tema de la confesión. En cualquier caso, como veis, nos deshacemos en halagos ante una serie que ha sido todo un sorpresón, que lo está petando en Netflix España, que lo está petando a nivel internacional y que esperemos que lo siga haciendo y que esperemos que anime también a productoras como Netflix a darle a toda esta gente de tantísimo talento. Nos quitamos el sombrero 10 veces ante Uriol Paulo, darle los recursos para que puedan seguir haciendo cosas tan y tan chulas. Hay gente joven en España y en Netflix haciendo cosas muy chulas. Tenemos La Casa de Papel, tenemos White Lines, tenemos esto, tenemos Extremo.
cosas muy diferentes, pero que está muy bien, que nos encanta hablar de ellas y que nos encanta que funcionen. Ya veremos si esta serie acabará siendo carne de remake americano, protagonizado por Leonardo DiCaprio, ¿no? Ahora que se ha metido a hacer remakes de lo que sea, pero por ahora nosotros la podemos disfrutar y nos podemos sentir muy orgullosos de este producto. Desde luego que sí. Esto es todo lo que nos ha dado el capítulo número 4 y la serie del Inocente, pero por supuesto, volveremos con mucho más, como siempre, con Idan Vallés y Dani Ruiz en la guarida del Titán.